que has formado, hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia que viene a adorar al único, a su amado, al Rey de libertad. Entonces venimos como pueblo de Dios para dejar esta ofrenda tan preciosa que el Señor desea, que es la alabanza que brota de un corazón transformado por Él, ¿no? Por su obra maravillosa en nuestras vidas. Cantamos entonces esta canción que dice: este pueblo que ha formado. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia que viene a adorar al único, a su amado, al Rey de libertad, y canta hosana, gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado, y canta hosana, gloria, aleluya. Alabanza soy yo traigo a tu nombre, Jesús, y canta hosana, gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado, y canta hosana, gloria, aleluya. Alabanza soy yo traigo a tu nombre, Jesús. Qué linda frase esta que dice: tu amor me ha cautivado, ¿no? Qué lindo sentirse atrapado o cautivado por el amor del Señor. ¿Cuántas cosas nos tenían cautivadas antes, no? Quizás la ansiedad, quizás el miedo, quizás los vicios nos tenían cautivados. Quizás otras cosas que tenían atribulado nuestro corazón, con ansiedad y afligido. Pero hoy hemos sido cautivados por el amor de Cristo, que nos sacia, que nos completa, y queremos hablar y alabar al Señor por ese gran amor. Y ahora quería pedirles que elijan alguna canción de los cancioneros. También pueden participar los hermanos que están allí en el Zoom, para poder elegir las canciones que ustedes quieran cantar. Bueno, canción número 5. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son. Somos tus siervos, tú eres el amo, Señor. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son. Somos tus siervos, tú eres el amo, soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son. Somos tus
estaba leyendo algunos comentarios sobre la vida de Saúl como rey y cómo lo rodeó eh, en su tiempo distintos desafíos que hicieron que él se llene de temor, de desconfianza, de incertidumbre y cometa error tras error por falta de valor, por falta de valentía, pero también, y más importante, por haberse apartado de Dios. Cuán importante es entender que nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre en majestad en la actualidad, eh, nos miró a nosotros en un estado de desesperación y miseria tremenda, apartados de Él y dignos de muerte, y no importando el lugar donde estaba, lo dejó para venir a rescatarnos. Ese acto de valentía, de desapego al lugar donde Él estaba, de entregarlo todo por amor a nosotros, hace que no podamos tener punto de comparación con respecto a Jesús. Y nos llena de gozo tenerlo como nuestro Rey, como lo más importante. No hay nadie, no hay ninguna autoridad capaz de igualar a Jesús en cuanto a, a la entrega completa por aquellos que aman, ¿no? Eh, Cuán hermoso es el Señor. ¿Elegimos alguna otra canción que quieran cantar? No sé si tenemos... Samu, ¿vos tenés un himnario? ¿Sí? No sé si quieren cantar algún himno. También tenemos un himnario acá. ¿Sí? También, si quieren pedir algún himno, ahora Samu me proveyó de... El Señor es bueno. Yo de un himnario. ¿Algún himno, hermanos, que está, o alguna canción, los que están en el Zoom quieren pedir? 516. Qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Prueba de suprema, prueba suprema de amor, sufriendo afrentas mil. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario, do por mí sufriste, oh Salvador. Qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Prueba suprema de tu amor, sufriendo afrentas mil. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario, do por mí sufriste, oh Salvador. El enemigo en su furor procura hacerte mal, y los soldados sin razón muestran su crueldad. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, ni del Calvario, do por mí sufriste, oh Salvador.
Gracias, Señor, por la salud que tú por ella das. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní, y del Calvario do por mí, sufriste, oh Salvador. Qué hermosa canción, ¿no? Nosotros tenemos capacidad para guardar muchas memorias, tantas que a veces nos sorprende los detalles que se acuerdan personas de nosotros. Yo tengo familiares que se acuerdan cosas de mí cuando era pequeño que me pueden avergonzar hasta lo máximo. Y nunca me acuerdo de eso, pero ellos me lo recuerdan para hacerme reír. Nos acordamos tanto de cosas tristes como de cosas muy gratas a nuestro corazón, ¿no? Y el amor de Cristo y su manifestación en la entrega en la cruz es una de las cosas más maravillosas que recordamos como hijos de Dios, que trae a nuestros corazones sentimientos encontrados, ¿no? Pero que realmente nos hace sentir el amor de Cristo de una manera muy real y viva. Cantamos una última canción antes de pasar al tiempo del mensaje, o himno, no sé si quieren elegir. Puede participar. Hola, buenas noches. Hola. Juanpa, ¿puede ser el himno 45, El buen pastor al verme? Bueno, himno 45, Graciela. El buen pastor al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó, me señaló sus llagas, su sangre me mostró, me dijo por salvarte la vida puse yo. Jamás oí tan dulce voz, llenóme de la paz de Dios. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa
creo su palabra fiel y vida eterna tengo en él. Soy salvo por su gracia, tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó y hasta hoy su brazo me guardó. Yo encuentro en su presencia descanso y dulce paz y espero el grato día en que veré su faz. Y mientras en el mundo esté, sus alabanzas cantaré. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me salvó y hasta hoy su brazo me guardó. Bueno, ¿cuántas experiencias podríamos decir? Su brazo me guardó, ¿no? De cuántas cosas nos guardó su brazo y podemos dar testimonio. Quizás pensemos en alguna durante el tiempo de lectura bíblica y al momento momento de orar podemos compartir cómo Dios mostró su brazo poderoso en nuestra vida, guardándonos y que podemos dar gracias al Señor y expresarlo, ¿no? Públicamente, el Señor me guardó de esto, nos guardó familiarmente de esto, me salvó de esto con su brazo poderoso y podemos tener un tiempo también de acción de gracias, ¿no? Al Señor por las cosas que Él ha hecho, protegiéndonos, protegiendo a nuestra familia. Ahora vamos a tener un tiempo de oración para pedir al Señor por el mensaje y luego vamos a escuchar el mensaje. Te agradecemos, bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen Salvador, nuestro buen Pastor. Gracias, Señor, porque Él es incomparable. Y nosotros, Señor, nos deleitamos en saber que su presencia está aquí con nosotros, porque le hemos invocado al comenzar y Él, Señor, es el centro de nuestra atención hasta este momento y lo será por los próximos minutos, Señor, cuando reflexionemos en tu palabra y al orar. Gracias, Señor, porque tu iglesia está reunida aquí y podemos, Señor, saber por lo que dice tu palabra, que tu presencia, Señor, está aquí con nosotros. Y Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra, que podamos entenderla y atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Guíanos, Señor, y guía, Señor, al hermano que está a cargo de este tiempo de lectura. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes también para los del Zoom, que no les puedo ver la cara, pero sé que están ahí. Bueno, hoy nos toca seguir estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿bien? Así que los invito a que me acompañen a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, la otra vez el lunes nos juntamos con un par de jóvenes en la casa, en el departamento de Mati, y hablábamos sobre los diferentes tipos de personas
que existen cuando se predica la palabra de Dios. Tenés los que no creen en nada, tenés los que creen que todo es relativo, están los que creen que por obras uno va a ir al cielo. Me ha pasado hablar con personas católicas que creen que por obras uno va a llegar al cielo. A veces los católicos, tal vez en su inocencia de lo que le enseñó el cura o la autoridad eclesiástica de la Iglesia romana, creen que uno tiene que bautizarse, que tiene que confirmarse, y lidian con eso y van con eso, o creen que, por ejemplo, tienen que hacer procesiones largas para agradecer a Dios. Bueno, hay diferentes oídos, diferentes corazones cuando uno habla de Dios. Hoy vamos a ver cómo Pablo le va a hablar a la misma sociedad judía, pero con dos corazones distintos, ¿no? Y vamos a ver cómo desarrolla Pablo el mensaje. Entonces, son dos tipos de sociedades judías, pero Pablo da el mismo mensaje y los resultados son los mismos. Y me gustaría sacar principios de este capítulo, y para que lo podamos aplicar en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de movernos, en medio de una sociedad que es tan heterogénea. Hay muchos pensamientos, pero el cristiano tiene un solo mensaje, y el cristiano tiene que ser firme en ese mensaje y no trastabillar, porque algunos no creen en Dios, otros sí creen en Dios. Bueno, el cristiano tiene que presentar el mensaje del Señor Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 17, del 1 al 15, pero vamos a ir por parte. Bien, dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Bueno, hasta acá la primera parte. Bueno, observamos que Pablo, con su equipo misionero, ¿se acuerdan quién era su nuevo equipo misionero? ¿Por qué personas estaban conformadas? Silas, ¿y quién más? Timoteo, sí. Sí, a partir del capítulo anterior. En el capítulo anterior, Pablo fue a Filipos, se encontró con el carcelero y le predicó el mensaje. Bueno, Pablo entra entonces con su grupo misionero a Tesalónica, ¿no? Hay una carta a los tesalonicenses, pero eso es más adelante. Y entra a Tesalónica. Y en Tesalónica, como es de costumbre de Pablo, va a las sinagogas y empieza a predicar. Y me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Me llama la atención que era necesario. Bien, habla de una necesidad, ¿no? Era un mensaje que venía a modificar
el pensamiento de los judíos. Pablo se centró en decir que Jesús, aquel nazareno que murió hace no sé cuántos años en precisión, pero hace un poco tiempo atrás en Jerusalén habían crucificado a Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret era el Cristo. Bueno, dice, era necesario que el Señor Jesús padeciese. Seguramente Pablo les decía a estos judíos que se estaba cumpliendo lo que habían leído en Isaías 53. Vamos a Isaías 53, versículo del 10 al 12. Estos judíos conocían el Antiguo Testamento de memoria. Y lo que hacía el apóstol Pablo era comprobar frente a ellos que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se cumplía en la persona de Jesús de Nazaret, que según Pablo era el Cristo. Isaías 53, 10 al 12. Y acá vamos a ver la necesidad que decía Pablo de que esto sucediera. Recuerden que Pablo le dijo, es necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Vamos a ver para quién era necesario esto. Dice 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Acá seguramente el apóstol Pablo estaba diciendo, es necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué? Bueno, y acá encontramos a 3 personas que le eran necesarias que el Señor Jesús padeciese. En el verso 10 dice que Jehová quiso quebrantarlo. Dios Padre tenía que hacer justicia, como todos nosotros sabemos, y descargó la ira en su Hijo, el Señor Jesús. Y como dice Juan 3:16, era para salvar al mundo, para salvar a los pecadores. La segunda persona que le era necesario que el Señor Jesucristo padeciese era el mismo Cristo. En el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor necesitaba salvarte a vos y salvarme a mí. Somos su creación. Él quedó satisfecho y va a quedar satisfecho cuando vea a los hijos salvos allí en los cielos. Y la tercera persona que necesita que Cristo padeciese y sea resucitado somos nosotros. En el verso 12 dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El apóstol Pablo también está diciendo esto, nosotros somos transgresores, nosotros somos pecadores, y por lo tanto el Señor Jesús, Jesús de Nazaret, en la cruz, fue castigado por Dios, él mismo aceptó pasar por la cruz, y la salvación es para nosotros y para ustedes. Volvamos entonces a Hechos capítulo 17, versículo 3. Vuelvo a leerlo. Pablo dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bueno, acá los judíos que realmente buscaban a Dios, iban a abrir los ojos, se iban a dar cuenta que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que la palabra de Dios en Isaías se estaba cumpliendo en la persona del Señor Jesús, que era necesario que el Mesías sufra. Tal vez los israelitas esperaban un Mesías rey, un Mesías que se iba a imponer y iba a destruir a los romanos. Pero Pablo está diciendo no, todavía no. Era necesario que el Mesías sufriese y sea resucitado, como Isaías 53 lo dice. Bueno,
no era un mensaje muy esperanzador para aquellos judíos que deseaban que Israel sea liberado. Sin embargo, Pablo lo da. Ahora, Pablo da este mensaje. Y cuando Pablo daba este mensaje, habían algunos que creían y otros que se oponían. Era un mensaje que trastornaba, como más adelante vamos a ver, a los oyentes. Y yo pensaba que hoy en día también nos pasa lo mismo. Cuando uno predica de Dios, uno va pensando qué está pensando la otra persona. Entonces uno empieza a decir, bueno, porque existe el cielo y el infierno, y uno por dentro a veces, o a mí me pasa, digo, esta persona está pensando que estoy re loco, no sé, estoy hablando del cielo, del infierno, después de la muerte. ¿No? Uno empieza a preguntarse y dice, bueno, ¿cómo puedo hablar para que no suene tan loco, que suene razonable y que la persona que crea en Dios? O tal vez uno piensa y dice, bueno, ¿qué puedo agregarle al mensaje para que suene mejor y las personas les guste el mensaje, ¿no? Que no sea tan fuerte que Dios no odia, que aborrece el pecado, que hay un infierno. Bueno, ¿cómo puedo hacer para que la persona reciba el mensaje y no sea tan fuerte? Bueno, acá vemos que el apóstol Pablo no le agrega ni le quita cosas al mensaje. Él da el mensaje. Lo segundo que veo es que el apóstol Pablo contextualiza el mensaje. Habla de un antes, habla del durante, de Cristo, y el después. Da una explicación antes y después cuando habla del Señor Jesús. ¿Bien? Él habla de que Él es el Cristo. Claro, le habla a una sociedad que esperaba al Mesías. ¿Bien? Y él empieza, arma su mensaje para que estas personas lo entiendan. Lo contextualiza. Y esto también me llama poderosamente la atención a mí. ¿Por qué? Bueno, porque uno muchas veces predica a Jesús, pero no contextualiza el mensaje en donde uno lo da, ¿no? Hoy en día está muy en boga el pensamiento científico, está muy en boga cuál es la verdad, ¿no? Hay ideas que giran en la mente de las personas, ¿bien? Bueno, podemos entonces contextualizar el mensaje de Cristo a hoy en día, ¿no? El Señor Jesucristo, por ejemplo, fue un personaje histórico y por lo tanto uno tiene que también presentar al Señor Jesús como un personaje histórico y no solamente como un Dios en el abstracto, ¿bien? La otra vez estábamos jugando en la casa de Emma Vileto, al Tutti Frutti, no, a otro juego, no me acuerdo cómo es, y teníamos que decir personajes históricos o personajes conocidos. Y Tevi muy inteligentemente empezó a decir personajes de la Biblia, ¿no? Y uno muchas veces no cae en cuenta de que los personajes de la Biblia en realidad son personajes históricos, porque uno muchas veces a veces comete ese error de dividir la realidad a veces de lo que la Biblia es o lo que la Biblia expresa. Y en realidad los personajes de la Biblia son personajes históricos, famosos, y que tal vez todo el mundo los conoce. Uno tiene que entender esto y contextualizar el mensaje de la palabra al lugar donde nos rodean. Por ejemplo, hay personas que son católicas, ¿no? Y creen en Cristo, pero creen también en las obras que hay que hacer para ir al cielo. Y esto lo hacen porque les enseñó otra persona, les enseñaron en las escuelas o porque fueron a una iglesia católica y les enseñaron esta verdad. Bueno, uno puede sacar de ese mensaje que tienen los católicos verdades para predicar al Señor Jesucristo y decirle que uno es salvo por la fe. Pero vuelvo a insistir, uno tiene que entender cómo piensa la otra persona para presentar al Señor Jesús, como lo hacía el apóstol Pablo. Bueno, dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Cuando uno predica el mensaje del Señor Jesucristo, el verdadero mensaje del Señor Jesucristo,
el interior de cada ser humano vibra por la palabra de Dios. Y me ha pasado, uno predica de Dios, del Señor Jesús, y las personas cambian el rostro, cambian la forma de hablar y se dan cuenta de que estamos hablando de algo profundo, espiritual, que nos constriñe a todo el mundo. Es algo que nos pasa a todo ser humano en el interior. Tenemos una sed espiritual. Y cuando hablamos del Señor Jesucristo, esa sed espiritual empieza a ser saciada y las personas empieza a modificar su hablar cuando hablan con nosotros. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor Jesucristo es eficaz en el alma del ser humano y lo necesitamos. Y acá el apóstol Pablo le predica y ya no se convierten tal vez esclavos, siervos, galileos, personas de poco conocimiento, sino que acá se empiezan a convertir personas más cultas. Dice, griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Mujeres de la alta sociedad, ¿no? Y ahí, de vuelta, podemos entender que el mensaje es universal. El mensaje transforma la vida de personas pobres, de personas de clase media y personas de clase alta. Muchas veces uno dice, bueno, tal vez las personas que más necesitan son las que más se acercan a Dios. Y tal vez una persona rica no tiene necesidad de Dios. ¿Cómo le predico a una persona rica? Bueno, el apóstol Pablo encontró la solución. Predicar de Jesucristo y la necesidad del Señor Jesucristo. Predicar que el Señor Jesús murió por la vida de cada uno de nosotros. Y los corazones de tantas personas pudientes como no pudientes creen en el Señor Jesucristo. El verso 5 dice que hubo oposición. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, a Pablo y a su equipo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, esta palabra es interesante, trastornan el mundo. Y yo pensaba cuando cantamos en el himno, junto a la cruz, ¿no? El Señor Jesucristo junto a la cruz. ¿De qué forma el Señor Jesucristo trastorna el mundo en la cruz? ¿El Señor Jesucristo se levantó con su ejército a destruir a Roma? ¿O el Señor Jesucristo junto a la cruz, estando en la cruz, perdón, trastornó al mundo? El Señor trastornó el mundo en la cruz, trastornó el mundo con las palabras de Él, no haciendo violencia, sino mostrando la verdad. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles del Señor Jesucristo, los primeros cristianos, trastornaban al mundo predicando la palabra de Dios, no yendo en contra, no cortando calles, no yendo en contra de la autoridad de forma violenta, sino que su trastorno era a través de la palabra de Dios. Fíjense que los siervos del Señor Jesucristo murieron de forma violenta por los enemigos, no ellos matando a otras personas. El trastornar del mundo de estas personas era a través de la palabra, a través de las acciones, pero haciendo la paz y mostrando el amor del Señor Jesucristo. Bueno, el verso 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bueno, ahí Dios proveyó la liberación de sus siervos. Tal vez más adelante o más atrás vemos a Dios no proveyendo esta liberación de los siervos de Él. En esta ocasión, el Señor hizo que liberen a sus hijos. Bueno, ese es el primer grupo de personas. Rápidamente vamos a ver el segundo tipo de sociedad que el apóstol Pablo se cruza. Verso 10 al 15. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, hasta acá nomás vamos a analizar la palabra de Dios, y me gustaría decir varias cosas de estos últimos 5 versículos. El apóstol Pablo entonces con Silas van hasta Berea. En Berea se encuentran otro tipo de gente, personas judías también que creían en el Antiguo Testamento, que no entendían sobre que Jesús era el Mesías, pero estos eran más nobles que la ciudad anterior. En la ciudad anterior sí habían creído, algunos, otros no, pero en Berea eran tal vez más intelectuales, pero en buenos términos intelectuales. No intelectuales y vacíos del interior, sino personas intelectuales verdaderas, que buscaban y analizaban el Antiguo Testamento con profundidad. Y el apóstol Pablo va y empieza a predicarles a estos judíos. Y dice que el verso 11, recibieron la palabra con toda solicitud, con toda atención, ¿no? Eran personas deseosas de escuchar la palabra de Dios. Tenían su corazón predispuesto y atento a la voz de Dios. Y escucharon lo que Pablo les enseñaba con atención, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Acá la palabra Escrituras tiene que ver con el Antiguo Testamento. De vuelta, estas personas atentas leyendo de Génesis hasta Malaquías, creo que es el último, si no me equivoco, leyendo de Génesis hasta Malaquías, si realmente este Jesús de Nazaret estaba cumpliendo y había cumplido todas las Escrituras. Estas personas no les importaba tal vez quién era el que daba el mensaje, sino el contenido del mensaje. Y analizaban detalladamente lo que Pablo les decía, para ver si estas cosas eran así. Acá el público cambió. Pablo tenía que realmente estar hablando de forma correcta, haciendo una correcta interpretación del Antiguo Testamento, usando bien la revelación que el Señor Jesucristo le había dado. Porque en el momento que Pablo, de forma incorrecta, hubiese usado un versículo malo, un versículo erróneo, estas personas hubieran dicho, este mensaje es medio raro. Pablo tuvo que ser preciso, tuvo que conocer el Antiguo Testamento y usar bien las palabras. Y esto a mí me hace tener una enseñanza. Uno tiene que estar preparado y nutrido de la palabra de Dios. No de forma superficial, no repetir cosas que me enseñan en la iglesia y punto. Uno tiene que escudriñar bien la palabra de Dios para después saber expresarla con gente que sabe de la Biblia. Porque hay muchas personas que conocen de la Biblia. Hay muchas personas que si conocen de la Biblia y te hacen una pregunta difícil y vos no la sabés responder porque es desconocimiento, tal vez van a dudar de lo que vos estés diciendo. Me pasó una vez con un chico que le quise hacer un discipulado porque él era católico y bueno, creyó al Señor. Y yo le dije, bueno, ¿te gustaría hacer un discipulado? Que un discipulado es fortalecer verdades de la palabra de Dios para uno dar pasos firmes en la fe. Y él me dice, no, pero ¿qué? ¿Vos vas a ser mi Señor y yo tu discípulo? El único maestro es Cristo, me dice. Y tenía razón. Entonces uno tiene que saber que muchas veces le habla a gente que conoce la palabra de Dios y que tal vez si uno
se equivoca con las palabras que dice, el mensaje puede distorsionar a los oídos de estas personas. El apóstol Pablo, frente a estas personas que conocen la palabra, es sabio y sabe dar un correcto mensaje. Tal es así que también, como dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. De vuelta, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. El mensaje de vuelta va llegando a personas que tal vez uno dice, tal vez no necesitan de Cristo, o pareciera que no necesitan de Cristo, pero sí, todos necesitamos del Señor Jesús. Tengamos poco, tengamos mucho, todos necesitamos del Señor Jesús. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Bueno, de vuelta a la oposición, ¿no? Y como conclusión podemos decir que siempre va a haber una oposición, ¿no? Siempre va a haber una oposición y el cristiano no tiene que bajar los brazos frente a esta oposición. ¿Qué oposición hay en tu vida para que no prediques la palabra de Dios? Tal vez la oposición no viene de afuera, viene de tu corazón. Tal vez no tenés ganas, tal vez decís no tengo herramientas, tal vez decís no estoy preparado, tal vez decís no necesitan de Dios. ¿Cuántas preguntas y cuántas oposiciones uno puede poner delante de la predicación de la palabra de Dios? Bueno, es necesario romper con esta oposición. El apóstol Pablo en su interior no tenía oposición, pero sí de forma externa. Bueno, el apóstol Pablo se tenía que enfrentar con estas personas que se oponían al mensaje de Dios y continuar adelante. Dice que el apóstol Pablo tuvo que irse a Atenas, mientras que Timoteo y Silas se quedaron en Berea y después iban a alcanzar a Pablo en Atenas. Y le iba a tocar otro tipo de público a Pablo. Un público que no estaba tan metido en la religión judía, sino que era un público metido más en lo que los griegos creían, en filosofía y en otro tipo de pensar. Y el apóstol Pablo tenía que hacer lo mismo, predicar a Cristo crucificado, contextualizado al público que lo escuchaba, pero al fin y al cabo tenía que predicar a Jesucristo crucificado. Entonces, como conclusión, y ya para pasar al momento de la oración, el público judío era diferente en cada ciudad. Algunos eran más estudiosos, otros eran más enérgicos, algunos tenían otras preocupaciones, sin embargo, el mensaje era el mismo para las 2 ciudades. Los resultados, los mismos. Personas que se salvaban porque tenían sed de Dios. La oposición siempre está en el medio. Los cristianos debemos hacerle frente a esa oposición y continuar sirviendo al Señor. Es necesario, como reflexionábamos al principio, que Cristo haya padecido. Y si era necesario que Jesucristo haya padecido, también hoy es necesario que la Iglesia continúe predicando a Cristo. Si Cristo lo vio necesario venir a padecer, entonces yo también tengo que ver necesario el predicar a Jesucristo. Entender la necesidad que Dios tiene de salvar a la humanidad y entender que Cristo necesita que yo hable a mis compañeros, a mis vecinos del Señor Jesucristo. Y es necesario que la Iglesia también hoy en día continúe siendo luz de salvación al mundo a través de los ministerios. Es necesario que la Iglesia tenga la escuela dominical. Es necesario que la Iglesia tenga el ministerio de predicación, el ministerio de enseñanza los domingos. Es necesario que la reunión de oración continúe estando. Es necesario que adolescentes, es necesario que los discipulados, que la reunión de jóvenes y tantos ministerios haya en la Iglesia 58 sigan activos para que el mensaje de salvación
llegue a los corazones. Y no solamente que llegue a los corazones, sino que también los cristianos seamos edificados a la medida y a la altura que el Señor Jesucristo desea para los hijos de Él. Es necesario entonces que prediquemos a Cristo crucificado. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias Padre porque un día escuchamos el mensaje de salvación. Gracias Padre porque estas personas que nos predicaron tu palabra vieron necesario la predicación del Señor Jesucristo para nosotros. Era necesario, Padre, que nosotros creyéramos para ser salvos. Pero así, Padre, con la misma necesidad que ellos nos predicaron, con la misma necesidad que el Señor Jesucristo tuvo para venir a salvarnos, con la misma necesidad tenemos nosotros, Padre, que también predicar el mensaje. Y ayúdanos a hacerlo de forma correcta. Padre, y movernos de forma correcta. Ayúdanos, Padre, que también podamos servir con ese ánimo en la iglesia. Padre, entendiendo la importancia de servir. No es, Padre, solamente venir a la iglesia y cumplir con una función que tenemos y punto. Sino, Padre, que atrás de cada tarea que hacemos, ayúdanos, Padre, a comprender la profundidad de la misma. Ayúdanos a entender, Padre, y no perder ese foco, que es que el mensaje del Señor Jesucristo se esparza por esta tierra. Padre, ayúdanos a no estar tal vez de brazos cruzados, sino, Padre, destrabar los brazos y decir qué puedo hacer para continuar la misión que tuvo el Señor Jesucristo en esta tierra y que nos la dejó a nosotros. Ayúdanos también, Padre, a ser sabios y entendidos a quienes le predicamos. Padre, a saber contextualizar el mensaje del Señor Jesucristo a los que nos escuchan. A entender, Padre, el pensamiento de los demás para a través de ese pensamiento poder exponer al Señor Jesucristo. Y Padre, también saber que el Señor Jesucristo basta. Que predicar al Señor Jesucristo es el único mensaje que puede trastornar y modificar la vida del corazón de las personas. Y Padre, el Señor Jesucristo es el gran motivo y el impulsor, Padre, de nuestras obras si estamos en tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a entender que el Señor Jesucristo basta para nuestras vidas y que el Señor Jesucristo basta también para que la persona sea salva y te siga. Ayúdanos, Padre, a predicar el mensaje puro de la salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a orar la razón por la cual venimos, ¿no? Qué fácil es orar por hermanos, por amigos, por familiares, pero orar por los transgresores es difícil, ¿no? Por lo que nos odian o lo que no son nuestros amigos o lo que no nos quieren. Y Jesús padeció, y como veíamos en Isaías, que él oró por los transgresores, ¿no? Padeció, era necesario que padeciese porque él vino como un cordero, como el Salvador, y era necesario que padeciese porque él no vino como rey, va a venir un día como rey, pero él vino como un cordero manso que tuvo que morir para dar su sangre preciosa, y así todo oró por sus transgresores, ¿no? Y vino a cumplir su propósito de salvar a la humanidad. ¿Qué ejemplo? Que es Cristo, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría para también orar, interceder por los que no conocen, y sobre todo para aquellos que son nuestros enemigos, los que no nos quieren, que seguramente ha de
hemos de tener en nuestros enemigos, ¿no? Gente que no nos quiere o no tiene simpatía, y debemos orar por ellos también. Que tomemos ese ejemplo de Jesús que oró por ellos. Así que bueno, vamos a orar al Señor en esta noche, que es el motivo principal por el que venimos, y vamos a orar por las actividades de las iglesias, de la iglesia y las iglesias de la zona. Tenemos próximo nuestro aniversario, así que estemos orando por esta actividad y por las actividades de la zona, de las iglesias y de la zona sudeste, que prontamente vamos a tener. Por ahora por Zoom, pero muchas iglesias ya se han programado reuniones presenciales, así que estemos orando por esas actividades para que, bueno, que Dios permita que volvamos a la normalidad, ¿no? Que podamos tener actividades que nos podamos ver y crecer de esa manera. Así que bueno, tengamos presente por las actividades de las iglesias de la zona sudeste, por las actividades en Colonia Urquiza, las que se desarrollan también en Los Hornos. El próximo sábado tenemos una actividad especial en Colonia Urquiza, para que Dios esté bendiciendo el tiempo, que nos pueda acompañar también. Así que estemos orando por esas actividades, ¿no? Los Hornos, por las reuniones que tienen los hermanos allá, por las actividades de la zona sudeste, por nuestro aniversario, por nuestro hermano que nos va a compartir también la palabra, para que todo se haga para bendición y beneficio para el pueblo de Dios en este lugar, ¿no? Y por todas las actividades en general, ¿no? Por los chicos, los mayores, los jóvenes, por las mujeres también. Por cada actividad estemos orando para que Dios esté bendiciendo y sean de crecimiento espiritual para cada uno de los hermanos de la iglesia en nuestra iglesia local. ¿Hay un hermano que desea orar? O en Zoom, si hay algún hermano que sienta el deseo de orar por estos motivos, lo puede hacer. Francisco. Bueno, buenas noches, hermano. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos nuevamente, Señor, estar aquí reunidos un día miércoles, noche de oración, Señor, donde tu pueblo, tanto aquí también como allá en casa, por intermedio del Zoom, nos reunimos, Señor, para orar y pedirte, Señor, y agradecerte por lo bueno que eres con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantar, alabarte y glorificar tu santo nombre y también escuchar tu palabra. También en estos momentos te queremos pedir, Señor, por las actividades de la iglesia nuestra, Señor, de calle 58. Nos acordamos, Señor, próximo al aniversario que ya está cerca a las puertas, Señor, para que tú obres, Señor, en ese día. También oramos por el predicador, Señor, por nuestro hermano, el mensajero, que va a venir, Señor, a predicar. Te pido que te esté dando sabiduría para que pueda, Señor, ir, Señor, estudiando para que Él nos pueda, Señor, enseñar tu palabra. También, Señor, oramos por las actividades también, Señor, de los hornos, por los hermanos batallanos, Señor, que están a cargo. Oramos por ellos, Señor, para que tú le des sabiduría, para que ellos, Señor, se desarrollen, Señor, a través de tu palabra y pueda, Señor, predicar ahí en los hornos, Señor. También en Colonia Urquiza oramos también, Señor, por esa actividad tan linda que se hace los sábados, Señor, en las tardes. Te pido por nuestros hermanos que están comprometidos, que le des, Señor, también sabiduría, que le des el tiempo, la salud, Señor, y el ánimo, Señor, también. Fortalécelo también en la fe. También por todas las actividades que realizan acá los días domingos, la reunión, Señor,
de la cena, la reunión de estudios bíblicos, la reunión, Señor, de los niños, Señor, que se hacen los domingos, y también, Señor, a través del Zoom también que se hacen los días jueves. También, Señor, te pido por ellos. También oramos también, Señor, por esta actividad, Señor, de las madres que oran por sus hijos. También oramos también, Señor, por la reunión femenina que realizan, Señor, cada mes. Te pido por ellas, Señor, por las mujeres de nuestra iglesia, Señor, que tú también le estés bendiciendo, Señor, fortaleciéndole también en la fe, dándole ánimo día tras día, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. También te pedimos, Señor, por la zona sudeste, Señor, que también próximo van a realizar, Señor, sus actividades presenciales. Te pido por ellos, Señor, por la directiva, que tú también le estés proveyendo tiempo, Señor, fortalecimiento en la fe, Señor, para que ellos, Señor, se desarrollen también conforme a tu voluntad. También te damos gracias por todo, Señor, y te lo dejamos todo esto en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, vamos a seguir orando también por nuestras autoridades de nuestro país y por las próximas elecciones para que Dios esté guiando y se haga su voluntad, ¿no? En cuanto a las autoridades y bueno, este tiempo convulsionado, político, difícil, que podamos poner nuestra confianza en Él, que Él tiene el control y Él pone las autoridades y están puestas por Él. Así que estemos orando por nuestras autoridades y por las que están vigentes, ¿no? Para que de sabiduría y que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Estemos orando también por las familias de nuestra iglesia, para que Dios esté cuidándola a cada uno en particular y para que a los cabezas de hogar nos dé sabiduría y entendimiento para guiar a nuestro núcleo, nuestro hogar, que podamos ser ejemplo y ser de bendición, ¿no? Oremos por Pablo, que está viajando también por el sur. Cada tanto sale al sur por su trabajo para que el Señor lo esté cuidando en ese viaje y guardándolo, que pueda volver bien. Y oremos también por el hermano Goyo de la iglesia Calle 23, que está atravesando un tiempo difícil de salud para que él pueda recuperarse plenamente. Así que estemos orando por él también, por su salud, el hermano Goyo. Si hay algún hermano que quiera también exponer un motivo de gratitud o motivo de oración que desea, lo puede hacer también. Así que estemos orando por las autoridades, por la familia, por Pablo, que está viajando, y por Goyo, por su salud. Si hay un hermano que sienta el deseo de orar, lo puede hacer. ¿Daniel? Oremos por estos temas. Te agradecemos, querido Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos regalas para poder estar reunidos en tu nombre aquí en el local y también a los hermanos que se han podido conectar desde sus hogares con este propósito, Padre, de estar unidos en tu nombre, alabarte, decirte lo bueno que eres y las cosas hermosas que has hecho por nosotros. También nos reunimos para escuchar tu palabra, tu consejo. Y gracias por el mensaje que hemos escuchado en esta hora, en esta noche. Pero también nos unimos para hablar contigo, entrar al trono de tu gracia. Y te agradecemos, Padre, porque tú, siendo tan grande, tan poderoso, tienes el tiempo para escuchar estas humildes oraciones imperfectas. Pero, Padre, tú ves el corazón y ves que nos ponemos de acuerdo con estos temas para llegarte hacia ti y ponerlos en tus manos, para que, Padre, tú de ahora en adelante los tengas en cuenta y que nos
nos responda según tu voluntad, a tu tiempo, y que nosotros también podamos esperar lo que tú nos quieras responder. Padre, venimos ahora para poner puntualmente y orar, nos unimos por nuestras autoridades, por el presidente, el vicepresidente, por los diputados, los gobernadores, los que trabajan acá en las municipalidades. Padre, hay tanta gente que está trabajando de alguna manera para llevar este país adelante, a veces bien, a veces mal, a veces con fuerza, a veces sin fuerza. Pero Padre, sabemos que tú les das esta oportunidad de estar en esta hora, en ese lugar. Y Padre, deseamos como iglesia, y como dice tu palabra, orar por ellos, para que ellos principalmente puedan escuchar tu mensaje y después decidir si van a seguirte o no. Padre, te rogamos que tú utilices a hermanos para que puedan llegar hasta a sus despachos, hasta sus hogares, o que de alguna manera tu palabra llegue a sus oídos y ellos puedan escuchar este maravilloso mensaje de salvación. Padre, te rogamos también por las próximas elecciones, donde todo el pueblo argentino y nosotros cristianos también vamos a estar teniendo la oportunidad de elegir a nuestros próximos diputados y los demás que se van a postular, Padre, para que tú nos des luz a cada uno de nosotros y poder elegir sabiendo que deseamos tener un país en libertad, en democracia, pero por sobre todas las cosas para que podamos abrir las puertas de las iglesias en libertad y predicar tu nombre. También, Padre, queremos pedirte, como hemos puesto delante de ti, a las familias de esta iglesia, a aquellos que conformamos la iglesia. Muchas son familias que venimos de hace años, nuestros padres han venido, nuestros abuelos quizás, y ahora están viniendo nuestros hijos o nuestros nietos. Padre, las familias se reúnen y están muchísimos años trabajando aquí en la obra. Por eso te pedimos, para que a los que nos toca ahora ser parte de los ministerios, para que podamos hacer las cosas bien, que podamos ser ejemplos, que lo que decimos acá en la iglesia también se pueda vivir en casa, en libertad, para que los que vienen detrás de nosotros también puedan continuar con este servicio, con estos ministerios. Padre, te rogamos sabiduría para nosotros, los padres, aquellos que tenemos a cargo a personas en casa también. Padre, bendícenos a todos. Te pedimos también ahora por el hermano Pablo Húngaro, que está por cuestiones de trabajo allí en Neuquén. Sabemos que cuando él viaja para aquellos lugares también procura, como lo hacía Pablo y Silas, ir a las reuniones, al culto cuando puede. Padre, te rogamos que tú también le cuides allí en su trabajo, pero también en el viaje, también cuide su familia acá en La Plata. Padre, también queremos pedirte por nuestro querido hermano Goyo Isaac, por su salud, para que tú que conoces todas las cosas, tú que has creado el cuerpo humano y sabes qué es lo que le está pasando a Goyo en su salud y en todo lo que él está sufriendo, Padre, te rogamos, si es tu voluntad, que tú le restaures, que tú utilices ese gran poder que tienes para levantarle si es tu voluntad. Padre, bendícelo a él, a su familia, sabemos que él es un puntal allí en calle 23, en la iglesia de calle 23, y te pedimos que tú le restaures si es tu voluntad. Nos unimos a los hermanos de la iglesia 23 para interceder por él. Padre, estas cosas las ponemos en tus manos, deseando que tú nos contestes en tu voluntad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar por nuestros hermanos mayores, por Huguito, por Leonidas, por mi papá, por mi mamá. Motivo de gratitud, mi mamá se operó el ojo hoy y gracias a Dios fue todo bien, así que es un motivo de gratitud. Sigamos orando por Víctor, por su operación, para que pueda tener esa operación.
por Eduardo, también que tiene que ser intervenido para que Dios esté obrando en él, su salud. También estemos orando por Nélida, por su salud. Bueno, por todos los hermanos mayores, para que Dios le esté cuidando y fortaleciendo en su edad avanzada, ¿no? Y para que ellos puedan estar firmes y, y confiando en el Señor, ¿no? También por los niños de nuestra iglesia, para que Dios esté cuidándolos en este mundo hostil, difícil, complicado, para que Dios esté cuidando y ellos puedan crecer en el conocimiento de la palabra, puedan crecer y ser fortalecidos, ¿no? Que nuestros hijos y todos los niños que asisten a la iglesia puedan ser guiados por Él y que los libre de este mundo que, que quiere destruirlo, ¿no? Estemos orando por los niños. También por las personas nuevas que asisten a la iglesia, para que ellos puedan ser fortalecidos en la palabra y puedan ser afirmados en cuanto a su fe, que no se desanimen y puedan estar firmes en el crecimiento, sabiendo que solamente Dios puede dar el crecimiento, ¿no? Ellos ya recibieron la palabra, el crecimiento lo puede dar Dios, así que ellos puedan ser fortalecidos por el Espíritu Santo, que los guíe y los fortalezca, ¿no? Y que nosotros podamos ser de ayuda también espiritual para su crecimiento. También por los que desean bautizarse, estemos orando por los hermanos, por cada uno de ellos, y por los que quizás sienten el deseo, que lo puedan decir y manifestar a los hermanos para bautizarse. Estemos orando entonces por eso. No sé si hay algún motivo más que se quiera decir. Lo pueden hacer. Sí, hermano. Buenas noches, Rubén. No, simplemente aclarar que Lalo, Eduardo, ya fue intervenido ayer. Hoy ya está en la casa, dado de alta nuevamente, y gracias a Dios salió todo bien. Así que es orar ahora por su pronta recuperación. Perdón, no te escuché bien. ¿Quién fue intervenido? Eduardo fue intervenido Eduardo. ayer. Eduardo. Bueno, motivo de gratitud por su oración y para que el Señor esté guiando y que Él se pueda recuperar prontamente y podamos verlo aquí con nosotros y sobre todo que Él pueda afirmarse en las cosas de la fe también. ¿Alguien más que podamos tener en cuenta? El sur. Estemos orando también por los hermanos del sur, por los chicos que están allá también, bueno, por la familia de Villegas, para que Dios esté obrando en ese lugar y su palabra pueda ser predicada en esa ciudad, ¿no? Río Grande. Así que bueno, oremos por estos motivos. ¿Hay un hermano que sienta el deseo de orar? Si no, oro yo. Bueno, oramos. Padre amado, te damos gracias porque una vez más hemos podido venir a este lugar y podernos reunir, Señor, a través de la internet también y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas y quisiste que un día lleguemos al conocimiento de la verdad, Señor, y hemos creído en tu palabra. Gracias porque tú nos alcanzaste con tu amor y tú quisiste salvarnos, Señor, y has tenido un propósito para con cada uno de nosotros que hemos sido alcanzados a través de Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos esta esperanza y este beneficio de ser llamados hijos tuyos
y tú nos amas, Señor. Gracias porque tú nos has puesto como hijos y como pueblo, como iglesia en este lugar, en calle 58, la iglesia local, Señor, que tú levantaste en un momento a través de hermanos y podemos ser de bendición ahora en este tiempo. Queremos que tú nos ayudes, Señor, nos des la fortaleza para seguir como testimonio y que tu pueblo pueda seguir predicando tu palabra en este lugar y en diferentes lugares, Señor, de esta ciudad, que podamos alcanzar a las personas. Queremos pedir por las personas que han recibido a Cristo, Señor, por las personas nuevas que vienen a este lugar, para que tú obres en ellos y tú le des el crecimiento espiritual para afirmarse, Señor, en la fe y que ninguna prueba, ninguna dificultad los separe, los aleje de tu amor, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos. Tú lo conoces, Señor, aquellos que han recibido por fe a Cristo Jesús en su vida. Te rogamos, Señor, que tú obres en ellos y los fortalezcas, Señor, y que nada los aleje de tu comunión, Señor. Te rogamos, Señor, por cada uno de ellos, por los hermanos también que desean bautizarse, para que tú los afirmes, los fortalezcas, y ellos con convicción sincera puedan tomar ese paso de fe, sabiendo que van a ser incorporados en la iglesia, en esta iglesia como miembros a esta iglesia local, para que ellos puedan ser de bendición también y siervos útiles en tus manos para el crecimiento de cada uno de nosotros, y que podamos ser fortalecidos como familia y como pueblo tuyo y ser añadidos así al cuerpo de Cristo, a esta iglesia local. Te rogamos por cada uno de ellos y por aquellos que sienten el deseo también de bautizarse, que puedan tomar esa decisión. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Te rogamos también por los hermanos de Río Grande, por la familia Villegas, por cada uno de ellos, para que tú estés fortaleciendo, Señor, por su testimonio en ese lugar, para que tu palabra pueda ser alcanzada, por su vida, por cada uno de ellos, Señor, y por los hermanos que prontamente van a venir también, para que tú le estés guardando, por cada uno de ellos, Señor, por Priscila, por Jocabed y por Misael, por cada uno de ellos. Guárdalos, Señor, y por todos los estudiantes, Señor, que asisten a esta iglesia, para que tú estés cuidando y que ellos puedan terminar su carrera que han decidido en este lugar, en esta ciudad, para que ellos puedan concluir con sus estudios y ser de bendición también para los lugares donde ellos son, y que tú le estés cuidando y fortaleciendo en este tiempo en esta ciudad. Guárdalos del mal, Señor. Te rogamos por los hermanos mayores, Señor, por cada uno de ellos, para que lo estés cuidando, fortaleciendo, Señor, en su edad, quizá frágil, débil, pero firmes en espíritu, Señor, sabiendo que tú das nuevas fuerzas y vigor, Señor, a tus hijos. Guárdalos del mal, Señor, y que ellos puedan esperar en ti y confiar en ti, Señor. Te agradecemos por cada uno de ellos como testimonio y columna, Señor, de la iglesia, como testimonio, Señor. Guárdalos del mal, Señor. Y te agradecemos por cada uno de ellos, Señor. Y te rogamos que tú los fortalezcas. Y te agradecemos por la operación de mi mamá, que pudo salir bien y ahora puede ver mejor que antes. Y te agradecemos por eso. Te rogamos, Señor, por cada uno de los hermanos que componemos tu iglesia en este lugar, le estés cuidando y guardando, Señor, especialmente por los adultos, los mayores, y especialmente también por los niños que son frágiles o quizás muy influenciables. Te rogamos para que ellos puedan, en su conocimiento, ellos puedan estar firmes también
y no dejarse influenciar por las cosas de este mundo, por las modas o la influencia, Señor, satánicas que hacen que los aleje de ti, Señor. Guárdalos del mal, Señor, y que ellos puedan crecer en un ámbito espiritual, Señor, de testimonio para sus vidas. Guárdalos del mal, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia y guíanos, Señor, sabiendo que tú moriste y nos cuidas, moriste por nosotros y nos cuidas, Señor, y vemos tu amor cada día y tu cuidado en cada paso, Señor, de nuestra vida. Y queremos confiar, esperar en ti, Señor, no desesperarnos en este mundo difícil, de carencias, de dificultades, pero en tus manos estamos firmes, confiados, y ayúdanos, Señor, a esperar en ti, sabiendo que tú eres un Dios fiel y no nos dejas desamparados. Ayúdanos, Señor, y cuídanos, Señor. Bendice a cada uno de los presentes y a aquellos que están en sus casas. Te lo pedimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, de esta manera terminamos. No sé si hay alguna noticia en particular para comentar. Próximo domingo nos estaremos viendo, la reunión de la Santa Cena. Y bueno, los jóvenes a las 19, ¿no? 19 horas. Así que bueno, nos estamos viendo. De esta manera terminamos entonces. Que pasen una buena semana.